Yo puedo partir de la parte de los bloques, de que mucha gente piensa y entiende que el F-35, así como salió, así ha estado todo el tiempo, y no es del todo así. El F-35 ha tenido cambios sustanciales como fuera del F-16. Me refiero a él como los bloques que han estado actualizando a la matriz del F-16 a mejores variantes, y lo mismo ha sido y ocurrido con el F-35, sino que a diferencia del F-16 que ya va para el bloque 70, el F-35 a lo largo del 2015 hasta fechas de hoy, del 2021, ha tenido 4 bloques. Está en proceso el cuarto bloque. Ha tenido Block 1, Block 2, Block 3 y Block 4. Y la diferencia, y hay una división entre el Block 2 y una diferencia entre el Block 3. Que tengo aquí la imagen aquí está. Me parece que es un punto interesante porque en eso podemos ver qué pasó con las primeras versiones o con los primeros blogs, ¿no? Lo que ha llevado a desarrollar a lo que es el caza actualmente y lo que puede llegar a ser en bloques más adelante, ¿no? Tras micrófonos hablábamos el otro día de lo que pasó con esas primeras versiones, ¿no? De los problemas que tuvo, las incapacidades que tenía en ese momento. Pues esos son temas interesantes de que también la gente los conozca, ¿no? Porque de pronto hay personas que piensan que el avión es diseñado y así queda, y eso es lo que se pasa a línea de producción, y no es así. Los primeros aviones por lo general son prototipos, ¿no? Son demostradores de tecnología, son equipos donde se hace una serie de ensayo y de error y de corrección. Estoy en lo cierto, ¿no, José? Exactamente. Por ejemplo, como voy a citar aquí, poniendo las dos tablas, hay un bloque, existieron bloques anteriores, hubo un bloque 1, un bloque 1B, un bloque 2A, un bloque 2B, un bloque 3I, un bloque 3C y un 3F. Y después actualmente que está el bloque 4. Los F-35 se pueden clasificar en primero, como dijimos, en las 3 variantes, en segundo, en los bloques que han salido, y por finalizar en los LRIP, son los lotes de producción del avión. Entonces, como podemos ver en esta tabla que tenemos aquí, que lo agrandea, los F-35 iniciales, que correspondían a las variantes del lote 1 al lote 2, los F-35A y B, solamente podían tener un ángulo de ataque de 18 grados. Más o menos un F-16 en un giro cerrado puede tener un ángulo de ataque de unos 22, 23, 26 grados de ángulo de ataque, y a una carga de Gs máximas para la aeronave de unos 5 para la variante A y unos 4.5 para la variante B. No podían superar el Mach, están limitados al 0.9 y al 0.8 más respectivamente, velocidad de nudos 450 a 400 nudos y una altitud máxima de operatividad a los 40.000 pies. No podían cargar armas y era una variante Ready for Training Basic para navegación, comando y sensores. Fueron los primeros lotes que correspondían al lote, como lo dije, lote 1 y lote 2, que aquí los vemos reflejados cuántos eran. Lote 1 y lote 2 eran 2 F-35A, después en el lote 2 6 y después 6 del B, que eso fueron producidos en abril del 2007 y julio del 2007, más o menos, para que se haga la idea. Estos lotes iniciales fueron los lotes que se comenzaron a testear del avión. Después nació el lote para los lotes 3, la variante 1B, Inicial Training Multilevel Security. Eso es la etapa en la cual está comenzando a transmitir y dar información
El F-35 también, como vemos, limitado todavía, no podían superar la barrera del sonido, todavía seguían teniendo limitaciones y no podían cargar armamento. Literalmente eran aviones comerciales con prestaciones de un avión de combate. ¿Cuántos fueron producidos? Pues, como vemos en el lote 3, fueron producidos casi 18 aviones. Al total de en ese momento, con los 2 años que han producido, apenas se han producido 32 aviones del F-35. Obviamente ninguno entregado al extranjero. Hay que ser puntual en eso. Nació el bloque 2. Bloque 2, con el correspondiente lote 4 y lote 5, ya daba enlace para básicas misiones de System, inicial transferencia del MADL y Link 16. Aumentaron, ya aquí se comenzaron a entregar los primeros lotes del F-35C para pruebas y testeos, pero vemos que todavía sigue limitado a velocidades altas y a varios giros G. Mucho de esto, entre esto es donde nace el famoso combate del F-35 en su operativa, creo que es en el bloque 2B, 3.1, 3I, que donde nace el famoso combate contra los F-16 en entrenamientos, donde los F-35 eran tranquilamente superados por cazas ya más antiguos y más maduros. Correspondiendo ya para el lote 4 y 5, vemos que ya la producción ya va a ese tiempo, todavía siguen siendo entregados, de 64 para el 2009 y 96 producidos para el 2011, más o menos con una estimación, que se me olvidó decirlo, con una estimación de casi para el 2007 $161 millones por unidad, 128 millones por unidad, que fue bajando para el 2009 a 111, 109 y 142 respectivamente las variantes. No hay una explicación del lote 5 en costo de precios, y ya vemos, saltamos a los primeros lotes donde ya se podían utilizar armas, lote 6 y lote 7, block 2B, 3I, que 3I es por inicial, que ya es inicial Warfare and Fighting, basic capacidad para hacer CAS, Interdiction e inicial AA, o misiones iniciales de aire. Ya vemos que el avión ya puede alcanzar su nivel operativo de, al menos para la variante A, de 1.6 Mach, poder operar con una tasa de giro de casi 50 grados y un AOA de casi 50 grados, aunque yo puedo dudar de este dato, sinceramente no creo que sea esto puede ser un secreto, no puede ser tan exagerado, muy bajo hasta mi punto de vista. 40.000 pies y ya podía operar AMRAAM, podía operar bombas de lanzamiento por guía GPS y bombas de guía por láser, y todo esto era con limitaciones de carga, no podía hacer más, y todo esto corresponde, como lo dije, a los lotes 6 y 7 de producción que llevamos para esas fechas del 2013, que ya eran más o menos unos 167 unidades. Tengo entendido que desde aquí, desde el lote 8, que es el 3EC y 3F, que es aquí donde ya se comienzan a entregar, en el 2014 se comienzan a entregar ya por fin a los aviones, a las ventas al extranjero, y que ya vemos que es una capacidad que ya por fin el avión ya puede cumplir con todas sus máximas velocidades en nudo, máxima velocidad operativa, 50.000 pies, capacidad de poder hacer sus giros a máxima y full capacidad de lanzar bombas de diámetro pequeño, más abreviadas como SDD Weapons. Le da la capacidad para ya... José Luis, una pregunta. Dime. ¿Tú qué crees cuál era el objetivo de estos primeros bloques del F-35? Porque pues la mayoría, los 3 primeros bloques estaban sin armas. Entonces, ¿tú qué has podido averiguar? ¿Por qué sucedió eso? ¿Todavía estaban en proceso de prueba o de ensayo? Porque creo que te escuché que ya algunos habían entrado operativos con las fuerzas militares de los Estados Unidos, con la USAF y con
por qué sucedió eso en pocas palabras, de que no tuvieran armamento estos primeros aviones ya operativos? Por el hecho de que el avión, cuando se planteó la producción, es un ámbito político y un ámbito que creo que lo puse en el video anterior, ¿no, Víctor? Que pues, envió que entre balbalinas, atrás de la tela, que era que explicaban que es un concepto de sacar el avión, producirlo en base a que se va haciendo todas las pruebas del avión, se van implementando muchos de los sistemas que ya estaban planeados y se van haciendo el testeo y solución de problemas. ¿Para qué? Para que cuando el avión entre en producción, para generar obviamente más empleo, tener los lotes lo más rápido posible. O sea, estaríamos hablando de que si no se hubiera hecho esto, digamos, los lotes 1, lotes 2, block 1 o lotes iniciales, o sea, por decir el lote 1 hasta el 3, se podrían apenas estar comenzando a entregar en el 2015 o en el 2018, perdón, porque en el 2018 fue que el F-35 se declaró, como decir, en el block 3F, o estado totalmente operativo. O sea que en pocas palabras, la USAF fue partícipe del desarrollo del avión, porque es que no solamente sería Lockheed Martin el que corrió a cuenta propia con todos estos ensayos, porque prácticamente eran eso, ensayos, y como tú dices, donde se fueron solucionando problemas hasta llegar al bloque que ya quedó como listo para sacarlo también a exportación. Entonces, pues, yo deduzco de eso esa situación, que la USAF, que pues también fue partícipe de ese desarrollo del avión como tal. Sí, fue partícipe porque si le pones atención, ellos primero están generando puntos políticos porque están generando empleos, fabricación, están produciendo el avión de quinta generación entre más rápido que todos sus competidores. Es solamente dar un ejemplo de Su-57, que es del 2000. Quisiera agregar algo. Sí. Sí, adelante. Con respecto a la pregunta de Carlos, lo que pasa con nosotros, pues nosotros los jóvenes entre comillas, es que con el tiempo también la literatura va cambiando sus términos, pero hay cosas que a pesar de que son nombradas de forma diferente, pues siguen significando lo mismo. Esto que se hizo con el F-35 era lo que antes le decían en esos primeros bloques que no eran aeronaves aptas para el combate. Es lo que antes le llamaban aeronaves de preserie, que era lo que había entre un prototipo o entre los prototipos y los aeronaves operacionales como tal. ¿Para qué sirven las aeronaves de preserie? Cuando un avión se hace en prototipos, se construye en prototipos, prácticamente esa producción se puede considerar algo artesanal. No sé si me hago entender. Hay mucha cosa que se fabrica a mano, mucha cosa que apenas se está empezando a construir, muchos procesos, muchas piezas, muchos componentes que sí están los planos, existen el diseño, ya esas piezas fueron llevadas, se le hicieron pruebas de desgaste, todas esas cosas, que tal, que no sé qué, pero son piezas que todavía no se producen en serie, son componentes que no se producen en serie, y con eso se arma el prototipo, ¿sí? Con la preserie es con la que el aeronave se empieza a armar con las primeras piezas que se empiezan a construir en serie, con las primeras piezas que ya no se pueden decir que se construyeron de forma artesanal, sino que se construyeron dentro de una cadena de producción. Y ahí es donde entra el tema de que hay que afinar no solamente el avión como tal, sino el proceso industrial que hay detrás de esa aeronave para construirlo. La preserie, que en estos casos son estos primeros lotes, tiene un propósito político, hay que darle empleo a la gente, hay que mostrar un resultado, hay que mostrar producción, aunque no exista un producto completamente definido, completamente terminado.
Y eso hay que hacerlo, ¿por qué? Porque hay una cantidad demasiado grande de detalles como para hacerlas solamente con prototipos o como para que las haga solamente y de forma interna la empresa. No, eso lo tiene que hacer la empresa de la mano con el cliente, ¿sí? Si no, la empresa puede terminar entregando un producto que para la empresa está bien, pero para el cliente no está bien, no es satisfactorio para el cliente. Para eso sirve el tema de la preserie. Y yendo a lo trascendental de esa pregunta, por así decirlo, de Carlos, es lo siguiente: esas aeronaves no son perdidas, esas aeronaves más adelante no se desechan, no, esas aeronaves más adelante pueden ser sometidas a un proceso de actualización, pueden ser sometidas, pueden funcionar dentro del programa de entrenamiento de los futuros pilotos de las aeronaves de producción en serie, e inclusive esas aeronaves pueden servir como aviones instrumentales para probar nuevas cosas que se le van colocando a las futuras mejoras de los futuros bloques del F-35. Y eso ha pasado muchas otras veces antes en aviación, no solamente en aviación militar, también ha pasado en aviación comercial también. Eso es muy común. Lo que pasa es que nosotros antes, o en la literatura antes, se refería a eso como preserie, que era lo que estaba entre prototipo y producción en serie. Pues ahora se maneja el tema de producción por lotes, producción por bloque, que ya son términos que son un poquito más como, no sé, tienen como que o sea, tienen una resonancia más sublime, por así decirlo, como más de marketing. Pero eso es lo que antes, recalco vulgarmente, antes le decían preserie. Pues no pudo estar mejor explicado. Exactamente. Yo tenía una duda en cuanto a esto. O sea, lo que estaríamos viendo entonces es que llegamos a ver casas de preserie, como bien dice César, ya entonces pues operando en la USAF. Eso es lo que básicamente estabas diciendo, José. Sí, exactamente. Es más, muchos de los famosos errores estructurales que se vinieron compartiendo a lo largo de los años durante el F-35 tenía fallos estructurales donde se desgastaba a velocidades supersónicas los materiales absorbentes, donde había fallos estructurales en la cola. Eran muchas veces aviones de preserie, donde aviones como el F-35B, variantes para los marines, que eran los primeros producidos, que fueron entregados, ellos ya venían teniendo fallas estructurales de notoriedad y que fueron corregidas en lotes posteriores. Por ejemplo, como lo decía él, encontramos la falla, detectamos cuál fue la falla y simplemente se cambia el estilo de construcción en esa parte y se mejora para ciertos lotes de aquí para allá. Entonces, muchos de esos lotes que son, por ejemplo, mira, imagínate que si volvemos a la imagen, estamos viendo que hasta el... ¿Dónde está la imagen? Estos mismos también se entregaron a los socios del proyecto, ¿no? O los que ya se fueron entregando a exportación eran un bloque más avanzado. Normalmente eran bloques ya finales, por decirlo así, se entregaron, al menos sé que tengo entendido que ya los lotes que se comenzaron a entregar fueron entre esta línea, lotes en agosto del 2011 ya se comenzaron a entregar lotes del LIP 8, o sea, LIP, lotes ya que tenían, o sea, ya al menos la operatividad para poder operar con bombas guiadas por láser, capacidad de maniobra, o sea, que ya eran un producto, como decir, no final, pero ya que se podía utilizar al menos en misiones, por decirlo así. Contaba con la mayoría de características. Exactamente. IP F-35. O sea, aquí está, ya lo puedo encontrar. Aquí está clasificado lo de los lotes. Bien. Mira, como vemos aquí, se comenzaron a entregar a los customers desde el noviembre del 2014 lotes desde el 2010, el lote 8, que fueron producidos ya unos 29 F-35A, 10 F-35B y 4 F-35C. Y ya la mayoría de la línea, ¿ves? La línea desde el lote 1 al 9
fueron producidas hasta el 2016 y la mayoría de los deliveries ya se había hecho un delivery de más o menos 231 unidades. Entonces estamos partiendo de que casi desde el lote 8 para abajo, para arriba, fueron la entrega para los customers.